Muy buenos días. Excelente día para todos. Que la paz de Dios hoy reine cada corazón. Y vamos juiciosos a ubicarnos entonces en el libro de Lucas 15, versículos 11 al 13. Lucas 15, versículos 11 al 13. Y estamos entonces en la temática de las piedras en el camino. Y vamos a estudiar hoy a la luz de la palabra de Dios otra piedra, que son los bienes materiales, las riquezas o también la falta de ellas. Vamos hoy a estudiar los dos polos que ambos, si se llegan a los extremos, entonces añaden a nuestra vida tristeza, pero enfocados entonces en la dirección que nos da el cielo, entonces podemos ser esas personas que si no las tenemos, somos felices. Y si los tenemos, guiados por el Espíritu Santo, entonces vamos a saber cómo administrarlo. Dice la palabra de Dios, un hombre tenía 2 hijos. Vamos a ubicarnos en la parábola del hijo pródigo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí notamos un hijo al que en ese momento lo único que le une con su padre era la herencia, el interés de la herencia que él le iba a entregar. Inmediatamente la recibió, entonces se fue de su casa sin importarle la suerte que de ahí en adelante corriera su padre, ¿no? Asimismo sucede con nosotros. Los bienes materiales hacen que a veces cuando estamos en los caminos de Dios, entonces se nos olvide los bienes que Dios nos da siempre, que es la vida, la salud, los talentos, los dones, el trabajo, el dinero, la familia. Y entonces con dinero decidimos tomar nuestro propio camino y hacer supuestamente lo que a nosotros nos parece, lo que no está conforme a la voluntad de Dios. A veces se cree que en el ámbito cristiano no podemos tener dinero. Lógico. Mire aquí cómo Dios le da riqueza a este joven. Lo podemos tener. Pero dice en la palabra de Dios que el fracaso del ser humano es el amor al dinero, el amor desmedido al dinero. Entonces muchas veces estamos en la seguridad del hogar, de la familia, de los caminos de Dios, y viene una bendición y esa bendición antes nos aparta de la senda verdadera. Por eso es que muchas veces hay personas que le dicen al Señor: Señor, regálame la lotería, regálame el baloto. Pero Dios mira los corazones y sabe que si a este o aquel le daría muchas riquezas, sería una persona muy diferente. Algunas veces se nos cambiaría el corazón, se nos dañaría el corazón. Y entonces, por eso Dios en su sabiduría sabe a quién le bendice. Dice la otra partecita de apartarse
de la senda, de la casa paterna, de los caminos de Dios, por irnos en pos de las riquezas, entonces mire lo que le pasó. Cuando todo lo hubo malgastado, en el versículo 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Todo le empezó a faltar. Nosotros cuando damos vuelta atrás, sea de la casa materna, sea de los caminos de Dios, encontramos mucha escasez. Y aunque llevemos mucho dinero, encontramos escasez de amor, porque la mayoría de la gente casi siempre nos busca cuando tenemos mucho dinero. Pero cuando los bienes se acaban, desafortunadamente, entonces también se van los amigos. No en todos los casos, porque hay gente que dice que la amistad no existe. Sí, hay amigos todavía muy sinceros, muy pocos, pero sí hay amistad sincera. Entonces volvemos a hacer referencia, ¿no? No es que usted no pueda tener dinero porque está en los caminos de Dios, sino que debemos entonces estar en las manos de Dios para saberlos administrar. Que no sea una piedra de tropiezo en la parte espiritual el dinero. Que lleguemos a amarlo tanto que entonces la familia y Dios se conviertan en un segundo plano. No, el deseo de Dios es que sigamos entonces con la bendición y puesta en las manos de Dios. Dios siempre nos da amor, protección, consuelo. El mundo cobra con intereses todas y cada una de nuestras caídas y errores. Tengamos en cuenta siempre eso. Y por eso cuando decidimos montar toldo aparte, irnos tanto de los caminos de Dios como de las amistades, de la familia, porque tenemos dinero, comienza a faltarnos y entonces la escasez comienza a seguirnos por todo lado. Y por ahí si nos sembramos, entonces la reacción de nosotros como humanos es, ahora sí me busca. En cambio Dios no. Dios siempre dice, buscaré a la oveja perdida, porque hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a sus caminos, vuelve a su senda, que con muchos que haya ya que no necesitan arrepentimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con las riquezas, ¿no? Que a veces los recursos económicos no siempre son una bendición, sino que a veces la misma bendición se convierte entonces en esa piedra de tropiezo que afecta nuestra salud moral, física y se podría incluso ayudar a mucha gente. El hijo pródigo recibió ese dinero y salió camino de sus presuntas victorias. Pero uno a uno el dinero es efímero. Si usted no lo sabe cuidar, por mucho que tenga, se desliza entre nuestros dedos y cuando usted menos piensa, no tiene nada, no le ha quedado nada en su bolsa. Y al desaparecer también la riqueza, recuerde que desaparecen muchas cosas, ¿no? Como los amigos,
como las cosas buenas que, que a veces cuando tenemos dinero, entonces nos buscan. Bueno, viene ahora el pobre, digámoslo así, y como se le acabó todo y nadie le ayudó, nadie de los que se gastaron la plática con él, se arrimó a uno de aquellos conciudadanos a pedir trabajo. El capítulo 15 de Lucas, versículo 16, 15 y 16. Y, oh sorpresa, el ciudadano le dice: yo no tengo sino un solo oficio que hacer. Y era dar de comer a los cerdos. Recuerde que en aquella época, para un judío, eso era la peor de las profesiones. Cuidar cerdos. Recuerde que el animal era considerado como inmundo. Y, para más tristeza, comía y deseaba comer las viandas de los cerdos, pero nadie le daba nada. Ni siquiera la comida de los cerdos la podía entonces comer. Pero sorpresa, solo cuando se encontró en esas condiciones, que nadie le ayudaba ni nada, pudo ver con claridad y rehacer su vida y convertirse entonces ese fracaso en un éxito. La riqueza que le había sido dada fue un estorbo para valorar el amor de su padre, para reconocer el bien que había dejado en el lejano hogar, y la riqueza le había impedido ver realmente su verdadero camino en la vida. Pero ya libre de esa traba, de ese amor a ese dinero, entonces decide tomar una decisión y regresar al hogar. Dice: no, mi padre allá con harto dinero, entonces y yo aquí deseando comer las sobras de los cerdos. Entonces decide tomar una decisión. Me levantaré, dice, me levantaré. Iré a la casa de mi padre y le diré, según está escrito en el libro de Lucas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, cuando nosotros estamos en situaciones que nos hemos alejado de la casa de Dios, de la casa del Padre, de nuestra familia, hay que orar mucho, pedirle al Señor perdón por ese error, tomar la decisión. Dice: me levantaré, o sea, tomaré esa decisión, esa decisión de ir a pedir perdón. Y Dios, como siempre, es un Dios de amor y de misericordia, no lo va a juzgar. Vamos a ver estos días más adelante, vamos a desglosar un poco más la historia, y entonces lo importante es que quede claro: el dinero no es en sí la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo en sí es el amor al dinero más que a nosotros mismos, porque a veces lo amamos tanto que nos quita el sueño, somos inseguros, mantenemos un miedo de que lo vamos a perder, de que nos van a robar, de que nos van a atracar, que nos van incluso a secuestrar. Pero una riqueza que viene de la mano de Dios, como está escrito en Eclesiastés, que Dios da riqueza a quien quiere, y cuando Dios la da, esa no añade tristeza, esa es para bendición suya, de su familia y del prójimo, y para ser entonces usted útil en la causa de Dios. Entonces, que quede claro, si Dios le dará a usted una riqueza, gloria a Dios, en las manos de Él usted va a ser una persona de éxito. Pero se convierte en piedra de tropiezo cuando amamos más el dinero que al dador del dinero, cuando amamos más la bendición que al dador de la bendición. Entonces Dios bendiga su palabra
Y vamos a ver entonces mañana con la ayuda del Señor la otra parte que también puede convertirse en piedra de tropiezo o en éxito, y es la pobreza. Dios bendiga su palabra, sea un hombre rico en perdón, en misericordia, en amor, en buenas obras.